Vamos. Ya casi terminando esto de las escuelas literarias, ahora vamos a hablar de lo que ha significado el vanguardismo. El vanguardismo, la vanguardia, que significa los que van adelante, es un término más que todo de la jerga militar, aquellos soldados que van al frente al frente de la batalla, ¿sí? Bien, y como tal, ese término, dentro de lo que significa la vanguardia, se ha caracterizado principalmente por la búsqueda de la originalidad, es decir, que cada uno de los escritores va a ir adquiriendo, va a ir descubriendo su propio estilo y reinventando también nuevas formas tanto de narrar como también de escribir poesía. Dentro de lo que es la vanguardia se va a crear, por ejemplo, lo que es el verso libre, por ejemplo, por Pablo Neruda. La recurrencia al mundo de lo onírico, al mundo de los sueños, y esto va a tener mucha influencia, por ejemplo, también en lo que va a significar la pintura, en Salvador Dalí, por ejemplo. La participación de las subescuelas, como por ejemplo el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, todas esas van a ser parte de lo que es la vanguardia, ¿ya? En las diferentes artes, no solamente hablamos dentro de lo que es la literatura, sino también dentro de lo que es la pintura, la escultura, y por qué no decirlo también la música de Stravinsky, el jazz, que van a ser nuevas formas, va a ser la ruptura de las reglas de la música clásica para entrar dentro de lo que va a significar nuevas formas de hacer música. También entre las características está la tendencia al futurismo, ¿no? La conciencia revolucionaria de grupo y también las imágenes llenas de sentimiento, llenas de aquellas cosas que el ser humano busca y anhela. Entre los autores más importantes, por ejemplo, está Pablo Neruda con sus poemas de amor y una canción desesperada. Está Nicolás Guillén, también poeta, con el son eterno. Está Rosario Castellanos, está Guillermo de Apolinare, Filippo de Mariátegui con Mafarca, ¿no? Que ahorita les voy a compartir, ese libro lo tengo acá. También está Rainer Maria Rilke con sus sonetos de Orfeo. Está Franz Kafka, y fíjense que posteriormente Franz Kafka también va a ir influenciando a muchos autores latinoamericanos, como por ejemplo Gabriel García Márquez. Franz Kafka con La Metamorfosis, El Castillo y otras obras. Va a estar también Albert Camus con La Peste, con El Extranjero y otras obras. Bertolt Brecht, que va a ser un poeta ya después y durante la Segunda Guerra Mundial. A ver, para que seamos más claros, el vanguardismo nace después de la Primera Guerra Mundial y se va a extender durante toda la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Y muy entrado también la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de 1950 a 1960. Desde después de la Primera Guerra Mundial, desde 1918 hacia 1950 y 60. ¿Sí? Es por ello que hablamos también de otros escritores como Ionesco, en el teatro con Jean-Paul Sartre, que además de ser filósofo del existencialismo moderno y contemporáneo, va a representar también uno de los grandes íconos de la literatura de la vanguardia. Oliverio Girondo, poeta argentino, Jorge Luis Borges, va a estar Julio Cortázar dentro de lo que es la literatura argentina, James Joyce con Ulises, Oscar Cerruto, que es un escritor boliviano, María Virginia Stensoro, también boliviana, Mario Benedetti, poeta uruguayo, Agatha Christie, Stephen King. Muchas de las obras de Stephen King van a ser llevadas al cine, Alfred Hitchcock y el boliviano Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien va a recibir un premio Nobel de Literatura por su única novela Los Deshabitados. También encontramos a Juan Rulfo, a Carlos Fuentes, a poetas que van a establecer lo que va a significar también lo que es el estilo de lo real maravilloso o lo mágico maravilloso.
Entre estos poetas está, por ejemplo, Alejo Carpentier. Están escritores como Carlos Fuentes, como Lezama Lima, como Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, como no hablar de Gabriel García Márquez. Ahora les voy a compartir mi biblioteca. En mi biblioteca he seleccionado algunas obras importantísimas. Entre ellas, voy a empezar por acá arriba, si les parece. Pablo Neruda. Aquí tengo una antología de sus mejores poemas, de sus mejores libros. Este es un libro bilingüe. Este pequeño poemario de Pablo Neruda también, que se lo ha catalogado como el creador del estilo del verso libre. Poetisa argentina de origen italiano, más es Alfonsina Storni, una gran poetisa. También encontramos a Mario Benedetti, ¿sí?, con diferentes poemas. Una de las poemas importantes de Mario Benedetti, por ejemplo, es si te quiero es porque sos, dice. Un poema que lo han llevado incluso a la canción. Dentro de lo que es la vanguardia, también les puedo compartir a María Virginia Estensoro, poetisa y narradora boliviana de vanguardia de los años 20, estamos hablando de María Virginia Estensoro. También encontramos, como les había mencionado, a Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, que es contestatario durante la Segunda Guerra Mundial. Interesantes de vanguardia por su estilo bastante creativo e ingenioso es Oliverio Girondo, con el Espantapájaros. Esta es la obra Mafarca de Marinetti, uno de los representantes de vanguardia, Mafarca. Oscar Cerruto, que también es un representante nacional boliviano, con Aluvión de Fuego, y también Penumbras, que es un libro de cuentos, y este Aluvión de Fuego, una novela que retrata parte de lo que ha significado la guerra del Chaco. Les hablaba de Kafka, de Franz Kafka. De Franz Kafka, una de sus obras cumbres ha sido La Metamorfosis, y por otro lado también El Castillo, y El Proceso, que ha sido una de sus novelas que no lo ha logrado terminar Franz Kafka, pero que Franz Kafka, a partir de su narrativa, Franz Kafka era de origen checo. Él ha influenciado en muchos autores latinoamericanos, por ejemplo, en Gabriel García Márquez. Y tengo algo de Gabriel García Márquez, del amor y otros demonios. Gabriel García Márquez también es parte de lo que ha significado la literatura de vanguardia. Está Albert Camus entre ellas les traigo que es su novela La Peste, ¿no?, que justamente retrata el momento de la peste bubónica que se ha dado a principios del siglo XX, ¿no?, y cómo se lo ha podido estudiar. Uno de los autores clave para entender muchos aspectos de la literatura está Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, que tiene muchas obras. Les muestro El Libro de Arena, que es uno de sus antologías de cuentos. Borges, también tenemos dentro de lo que es la literatura argentina a Rayuela, de Cortázar, de Julio Cortázar. Una novela que tiene un estilo propio, porque de un capítulo te lanza a otro, no tiene un orden tradicional en su narrativa, sino que es más de un carácter de rompecabezas. Tú tienes que ir armando capítulo a capítulo lo que es la rayuela. Está también Miguel de Unamuno con su obra La Niebla. Es una obra importante dentro de lo que ha significado la vanguardia. Juan Rulfo con Pedro Páramo, con su novela Cumbre, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. También podríamos catalogar a Juan Rulfo dentro de lo que ha significado el indigenismo acá en nuestro territorio, en todo lo que ha significado Latinoamérica. Y está acá nuestro queridísimo Marcelo Quiroga Santa Cruz, del cual ya les había comentado, que es uno de nuestros únicos escritores
orgullo para nuestra literatura que recibe un premio Nobel de Literatura con su novela Los Deshabitados. Cuentos y otras páginas de María Virginia Estenssoro también, ¿cierto? La importancia también que ha significado otra rama de lo que va a ser la vanguardia, va a ser el indigenismo. Dentro de lo que es el indigenismo va a haber más que todo obras que se van a retratar dentro de lo que todo es el panorama andino, tanto desde Ecuador, Bolivia y Perú. En Ecuador encontramos a Jorge Icaza con Huasipungo, una obra dentro de lo que es el indigenismo. Dentro de lo que es el indigenismo vamos a encontrar también a obras como ser Raza de Bronce de Alcides Arguedas, boliviano, Augusto Céspedes con El Metal del Diablo, también con Sangre de Mestizos, ¿no? una antología de sus cuentos de la Guerra del Chaco. Dentro de lo que es el indigenismo, también les puedo mencionar una de las obras importantes de Ciro Alegría, como es Los perros hambrientos de Ciro Alegría. Eso dentro de lo que ha significado el indigenismo. Está también esta obra de Néstor Taboada Terán, El precio del estaño, una obra también de carácter indigenista. Está dentro de lo que es nuestra literatura nacional, Fernando Ramírez Velarde con Socavones de Angustia, ¿no? Una obra que retrata la vida de los mineros durante la primera mitad del siglo XX. Y así fíjense cómo la vanguardia ha sido una parte importante en nuestra literatura ya en el siglo XX, que ha dado como ramificación lo que les decía, lo real maravilloso y lo mágico maravilloso, ¿no? Con Alejo Carpentier, un escritor haitiano, también con Lezama Lima. Aquí tengo un libro de Lezama Lima que titula Paradiso, una obra fabulosa de Lezama Lima, que también retrata este estilo de lo mágico maravilloso y lo real maravilloso. Carlos Fuentes, entre muchos otros, Juan Rulfo, que ya les había mostrado, a Pedro Páramo, y así muchas otras obras que se han ido escribiendo en nuestra literatura latinoamericana, más que todo Latinoamérica ha sido el epicentro de la literatura de vanguardia. Con eso estamos cerrando lo que han significado las escuelas literarias y nos veremos en el siguiente tema. Hasta la próxima.